Rotación en tres dimensiones. Acá el problema se nos vuelve un poquito más complejo. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos tres ejes para rotar. Podemos rotar con respecto al eje X, podemos rotar con respecto al eje Y o con respecto al eje Z. Y si queremos rotar con respecto a eje X y eje Z, tendríamos que hacer una rotación con respecto al eje X y luego con respecto al eje Z. Tenemos que hacer combinaciones si queremos rotaciones compuestas. Esto implica que vamos a tener ahora para la rotación en tres dimensiones, vamos a tener tres matrices: rotación en X, rotación en y rotación en Z. Se nos complica un poquito más, se nos complica un poquito más la, el esquema. Pero bien, considerando eso, veamos la matriz de la rotación en X. Es similar a lo que habíamos visto en similar a lo que habíamos visto de la rotación en dos dimensiones, pero veamos que la parte compuesta de senos y cosenos ahora queda en la mitad de la matriz. La matriz resultante de multiplicar esto por esto es esta. Y esto es lo que tendríamos que implementar en nuestro código. Esta matriz de acá es la que tendríamos que implementar en nuestro código a la hora de hacer la función que rota en eje X. Tenemos que implementar esta matriz. Vean de que la componente X no varía porque se va a rotar con respecto al eje X, pero la componente Y y la componente Z quedan como funciones senoidales y cosenoidales del ángulo por el cual queremos rotar multiplicado por la componente correspondiente. Vean de que es un caso más complejo. Nuevamente, a la hora de implementarlo, lo que tenemos que hacer es tomar los parámetros X, Y, Z y operarlos, cada uno de estos parámetros, de esta manera. X no cambia, o sea, Y queda compuesto por estas operaciones y Z queda compuesto por estas operaciones. La matriz y la rotación en Z es muy similar, lo que ahora pues quedan los senos y cosenos en la esquina superior izquierda. Z no cambia, pero X queda como función de X y la componente y Y queda como en función de X y la componente Y también. Ambos por operaciones senoidales, cosenoidales. Algo que tenemos que notar acá es que el signo de los senos y cosenos se mantiene igual. Este no va a ser el caso cuando hagamos la rotación en Y. La rotación de Y tenemos que tenerle ahí un cuidado, un detalle de que nos va a cambiar. Pero en tres dimensiones, esta es la manera en que queda. Esto es lo que tendríamos que implementar en nuestra función en sí. Esto es la rotación con respecto al eje Z. El eje Y es más delicada, es pues más delicada. Primero que todo, vean de que cambian estos signos, y se invirtieron y hay una, una fila y una columna de por medio. Nuevamente, ese es un pequeño cuidado que hay que tenerle a la hora que nosotros lo implementamos en nuestra progra. Parametrizaríamos esto, la componente Y no va a cambiar. X queda como una operación de cosenos y senos de la componente X y la componente Z, y la componente Z queda como una operación de senos cosenos de la componente X, la componente Z también. Entonces, nuevamente sencillo implementar esto en nuestro código en CS. Debería ser algo bastante transparente. Con esto terminamos lo que es la rotación en tres dimensiones. Nuevamente, el cuidado que tenemos que tener es que ahora podemos rotar con respecto a tres ejes. Vimos cómo se rotaría con respecto a cada uno de estos ejes.
el tener presente que son tres funciones diferentes, son tres matrices distintas dependiendo del eje en el cual queramos aplicar la rotación. Por último, veremos el concepto de shear como lo vimos a la hora de hacer fuentes tipo cursiva, pero ahora en 3D.